Vamos a subcontratar tu proyecto, dijo con esa sonrisa torcida de niño rico que cree que el Excel se llena solo. Sentí cómo se me helaba la sangre, pero no moví ni una ceja. Llevábamos 43 minutos en la reunión All Hands de fin de trimestre. Yo acababa de explicar los avances del sistema que lideré durante 3 años. 42% del backend operativo, 5.000 transacciones por minuto y la única herramienta interna que no se caía cada vez que llovía en Ciudad de México. Y él, con sus lentes redondos de diseñador de PowerPoint y su título recién impreso, me había interrumpido a mitad de frase. Más ágil, más moderno, más barato, dijo, mirando directo a cámara, y luego, como si nada. Los recursos internos con alto costo como tú ya no son estratégicos. En la esquina de la pantalla vi a Alan, nuestro DevOps senior, fruncir el ceño. Vi a Paulina, de QA, cerrar su libreta de golpe. Nadie decía nada, pero todos lo sintieron. El aire se puso espeso como caldo de fideos a las 4 de la tarde. Y aquí hago una pausa, porque sé que muchos, están escuchando esto con ese nudo familiar en la garganta. Si te está resonando, si alguna vez te han silenciado así, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. No por el algoritmo, por nosotros, porque el 97% escucha sin hacerlo, y créeme, eso hace toda la diferencia para quienes nos estamos animando a contar lo que normalmente se calla. Volviendo a la reunión. Yo no dije nada. No triné. No me justifiqué. Solo tomé la hoja doblada en 3 que tenía sobre la mesa desde hace semanas. La carta de renuncia sin fecha que llevaba lista desde que anunciaron su llegada. La desplegué con calma, la levanté hacia la cámara junto con mi gafete corporativo y me desconecté de la videollamada sin decir una palabra. Silencio. Luego, según me contaron después, el abogado general, Ramiro, el único con memoria en esa empresa, se levantó de golpe y se acercó al fundador, que seguía mirando la pantalla congelada, con la boca entreabierta. «Por favor, dígame que ella no acaba de renunciar», le susurró. Pero era tarde. Yo ya iba bajando las escaleras del edificio, con mis audífonos puestos y una sensación muy parecida a la paz, o al principio del incendio. Todo lo demás fue reacción en cadena. Primero, un correo de «Gracias por tu tiempo en la compañía» sin firma. Luego, un mensaje de Paulina con solo 2 palabras. «Te aplaudo». Después, Alan, pidiéndome una copia del código base, por si acaso. Y entonces empezaron las llamadas. Que si podía aclarar dónde estaba la documentación del módulo de automatización de reportes, que si tenía a mano los accesos raíz del sistema de alertas, que si, por favor, podía decirles cómo activar el entorno de staging sin que se cayera producción. No respondí. Yo sabía lo que ellos apenas empezaban a recordar. Ese módulo central, el más crítico del sistema, no se construyó con recursos de la empresa. Lo programé yo, en mis madrugadas, con mi licencia personal, cuando nadie más creía que valía la pena automatizar nada. Solo después, ya que funcionaba como reloj suizo, lo adaptamos para uso interno. Lo integré con su sistema, sí, pero nunca transferí la titularidad. Y si bien la empresa tenía un permiso de uso, había una cláusula, una sola, escondida al final de mi contrato, redactada con ayuda de un abogado que había conocido después de un despido anterior más sucio que un baño de gasolinera. Decía así: en caso de salida voluntaria de la colaboradora sin preaviso, motivada por interferencia directa en sus funciones, se revierte automáticamente la licencia de uso del componente Aletheia Core. Sí, lo bauticé como mi abuela, porque ese pedazo de código era mi obra más precisa
más tozuda, más testaruda, como ella. Y ahora no lo podían usar, no podían ni siquiera tocarlo sin violar propiedad intelectual. Yo sabía que no tardarían en descubrirlo. Por eso me fui sin decir nada. A veces, la mejor respuesta no es una pelea, es un agujero que solo tú sabes cómo cerrar, y verlos caer dentro, en silencio. Las primeras fallas no llegaron en forma de explosión, ni de pantallazos rojos. Fue peor. Fue silencio. Silencio en el sistema de monitoreo, que dejó de enviar alertas. Silencio en los dashboards, que mostraban datos estáticos, congelados, como si todo estuviera bien, aunque los pedidos no se estaban procesando. A las 3:12 p.m., alguien en logística notó que los envíos de la zona norte no se estaban asignando. A las 4:07 p.m., el área de finanzas detectó que las conciliaciones diarias no se estaban generando. Y a las 4:56 p.m., ITE se dio cuenta de que no podían acceder al entorno de producción. Ramiro, el abogado, no dijo nada. Solo pidió una reunión con legal y operaciones a la brevedad posible. Mientras tanto, en el piso 7, donde aún fingían que la casa no se estaba quemando, el hijo del VP se instaló en una sala con cristales polarizados, armado con un frappé de taro y un pizarrón blanco que aún olía a Amazon recién abierto. «Hay que mantener la calma», decía el VP, caminando nervioso por la sala de juntas. Su voz tenía el temblor de quien empieza a ver la grieta, pero aún cree que se puede tapar con cinta adhesiva y buenas intenciones. Esto es un incidente técnico menor. No es menor si no tenemos las credenciales, le respondió alguien desde sistemas. Eso fue lo que destapó todo, porque nadie las tenía. Ni seguridad de IT, ni el CTO, ni los 3 devs que habían sido promovidos por actitud positiva, pero que no sabían distinguir entre una API y un CRM, porque el módulo central del sistema, el que distribuía todas las tareas entre departamentos, seguía siendo un contenedor encapsulado sin acceso abierto. Es decir, una caja negra. Una que yo había mantenido andando, actualizada, segura. Y ahora, simplemente, no respondía. Alguien propuso revertir el sistema a una versión anterior. Fracasaron. Alguien más sugirió montar una instancia espejo. Error 403. Las caras empezaron a cambiar, uno por uno. Miradas que antes eran altivas se volvieron confusas, luego molestas y al final nerviosas. El asistente del director comercial preguntó si debían suspender la carga de pedidos. Nadie respondió. Entonces, como si fuera el protagonista de una serie mal escrita, el hijo del VP se levantó con teatralidad, se acercó al pizarrón y dijo la frase que lo sellaría todo. «La vamos a reconstruir desde cero. No la necesitamos». 3 personas dejaron de teclear en ese momento. Lo miraron con la cara de quien ve a un niño romper el único mapa de salida del laberinto. «¿Desde cero?», repitió Alan, desde la otra sala, con el micrófono abierto. ¿Tienes idea de cuánto tiempo toma reconstruir una arquitectura de 3 años? «La vamos a hacer mejor», insistió él. «Modular, escalable, cloud native, como debe ser». Y ahí supe que estaban condenados, porque una cosa es no saber, y otra muy distinta es no saber lo que no sabes. Yo conocía cada rincón de ese sistema, cada ajuste de memoria, cada validación silenciosa, cada excepción que solo saltaba cuando un proveedor mal tipeaba una referencia de Albarán. Lo había construido a prueba de caos, y aún así sabía que no era perfecto, que sin ajustes constantes, sin mantenimiento preciso, se desmoronaría. Y eso estaba pasando. No de golpe, no como un trueno, sino como una fuga lenta que nadie puede sellar porque no encuentran la llave.
porque la única persona que podía mantener viva esa máquina ya no estaba, yo, y no pensaba volver. Lo observé desde lejos, por los mensajes filtrados, por las capturas que me mandaban mis excolegas desde cuentas personales, con emojis que mezclaban risa, espanto y admiración. Querían fingir que todo seguía igual, que yo no era necesaria. Y eso, más que el error técnico, fue su condena, su arrogancia, porque los sistemas se pueden reemplazar. El conocimiento, no. Ramiro no era precisamente un hombre emocional. Tenía la expresión permanente de alguien que ha leído demasiadas auditorías y muy pocas novelas. Pero esa tarde, cuando pidió acceso a mi contrato laboral, su ceja izquierda se levantó medio centímetro. Para quien lo conociera, eso equivalía a un grito. Cerró la puerta de la sala de juntas, apagó el altavoz del teléfono corporativo y desplegó el PDF en una pantalla que parecía más un quirófano que una oficina. El fundador, don Ernesto, el único que todavía creía en la meritocracia como si fuera un dogma religioso, se acomodó en la silla. El VP sudaba. Su hijo no fue invitado. Página 22, cláusula 14, dijo Ramiro con voz plana. Silencio. El fundador dio un sorbo a su café, como si ese líquido pudiera cambiar lo que estaba por leer. En caso de renuncia sin preaviso por interferencia directa en el desempeño del rol de la colaboradora, leyó en voz alta. Se revierte automáticamente la licencia de uso interno del componente Aletheia Corre, quedando la empresa sin derechos operativos sobre el mismo. El VP tragó saliva. Don Ernesto bajó la taza tan lentamente que parecía en cámara lenta. ¿Qué quiere decir eso?, preguntó el VP. Ramiro volteó hacia él con la mirada de un hombre que ya no tiene energía para el teatro corporativo. Quiere decir que en el momento exacto en que ella se desconectó de la reunión, el sistema dejó de ser nuestro, no el módulo, no una parte, no una herramienta, el sistema, el que movía el 40% de la empresa. El silencio se volvió una presencia física. No puede ser, dijo el VP, casi en un susurro infantil. ¿Cómo autorizamos eso? Ramiro respiró hondo. La cláusula fue aprobada por su padre, señor, dijo, mirando al hijo ausente. Hace 3 años, cuando ella integró ese componente. Yo mismo la revisé y recomendé firmarla. Usted no estaba aquí cuando eso pasó. El fundador entrecerró los ojos, intentando recordar, y entonces, en un murmullo cansado, dijo: «Claro, el addon aquel, el que ella había desarrollado antes de que la ascendiéramos. Aquel que funcionó mejor que todo lo que compramos en 6 años. Y ahí, como un golpe, llegó el flashback. 3 años antes. Una sala pequeña, sin ventanas, con pizza fría en la mesa. Yo, mostrando en mi laptop un prototipo que hice por frustración más que por ambición. Un script que limpiaba datos, validaba entradas, generaba reportes sin duplicados. Los ojos del equipo se abrieron como si les hubiera mostrado magia. Yo expliqué cómo funcionaba y luego cómo podía integrarse al sistema sin romper nada. El fundador fue el único que me escuchó con verdadera atención. ¿Esto lo creaste tú? Sí. ¿Con recursos de la empresa? No. Entonces es tuyo, y si lo integramos, será un préstamo. Que quede por escrito. Nunca imaginé lo importante que sería ese gesto. Volviendo al presente, Ramiro continuó. Ella lo registró a su nombre antes de firmar la cesión parcial de uso, y la cláusula fue propuesta por ella y aceptada. Legalmente es impecable. El VP se desplomó contra la silla. Pero la empresa lo necesita. No puede simplemente quitárnoslo. Puede, dijo Ramiro. Y lo hizo. Don Ernesto
cerró los ojos como si estuviera pidiendo perdón a un santo olvidado. «Dios mío», murmuró. «¿Qué fue lo que le hicimos para que se fuera así?» Nadie respondió, porque la respuesta era evidente: subestimarla. Y mientras ellos procesaban la catástrofe, yo caminaba por una banqueta cualquiera, con un café barato en mano y el viento golpeándome la cara. Yo sabía que la cláusula existiría algún día para protegerme. Nunca imaginé que sería el detonador de una caída completa. Pero allí estaba, un documento de 6 líneas, una trampa contractual perfectamente diseñada, y ellos acababan de caer de cabeza. Lo primero que hizo el hijo del VP fue contratar una consultora. Claro, ¿qué otra cosa iba a hacer alguien que nunca en su vida escribió una línea de código, pero que se autodenominaba agente de cambio? Llegaron con su aire de superioridad, vestida de disruptivo, laptops con calcomanías de unicornios tech, auriculares de diseño y frases tipo «Nosotros no arreglamos sistemas, los reimaginamos». En la primera reunión, uno de ellos dijo que lo mío era arquitectura monolítica de la vieja escuela y que su propuesta era de construir la lógica empresarial desde una perspectiva API First con mentalidad serverless. Nadie entendió nada, pero igual los aplaudieron. Día 1, dijeron que en 2 semanas tendrían una réplica funcional. Día 3, preguntaron si alguien sabía cómo se validaban los tokens internos. Nadie supo. Día 6, solicitaron acceso a la API central. Se toparon con un muro. Día 9, llamaron a Ramiro. «Disculpe», dijo el líder del equipo, en voz ya no tan segura. «Necesitamos autorización para modificar el endpoint de autenticación del core Aletheia. Nos da error de licencia». Ramiro no respondió de inmediato. Solo buscó en su carpeta con etiquetas y sacó un documento que ya se había vuelto ley en ese edificio, el contrato de uso de Aletheia Core. «No pueden modificarlo», dijo sin levantar la vista. «Ni conectarse, ni simular su lógica. Cualquier intento de ingeniería inversa sería una violación directa de propiedad intelectual». «Pero es una API», protestó uno de los consultores. «Deberíamos poder replicarla». «No, si está registrada como de uso cerrado y pertenece a una entidad con existencia legal», respondió Ramiro. «¿Qué entidad?». Ramiro giró la pantalla. Logo minimalista. Nombre corto. Fecha de constitución. 3 años antes. Propietaria. Yo. Aletheia. Systems S.A.D.C. B. Porque claro, nunca cerré esa startup. Fue mi pequeño paraguas legal. No tenía empleados, ni ingresos, ni oficinas. Solo una idea. Proteger lo que era mío con un nombre que sonara a algo más grande que yo. Y ahora, ese cascarón legal se había convertido en una muralla. Cada función crítica del sistema dependía, de una u otra forma, de esa API cerrada. Desde el flujo de aprobación de compras hasta el reporte de productividad mensual. Los sistemas internos no solo estaban acostumbrados a ella, estaban anclados a ella. La consultora intentó crear puentes, bypass, scripts de conexión. Fracasaron todos, porque el sistema estaba diseñado con validaciones ocultas, verificación de claves cifradas y checks redundantes que solo alguien que lo hubiera construido entendería. El proyecto se estancó. Las áreas internas, que primero habían celebrado el cambio de aire, empezaron a quejarse. Logística no podía cerrar sus ciclos. Finanzas estaba operando a ciegas. Ventas se quejaba de reportes inexactos. Y los usuarios empezaron a hacer lo que mejor hacen cuando algo falla: reenviar correos en cadena con asunto en mayúsculas y tono pasivo-agresivo. Mientras tanto, yo recibía capturas de pantalla por Telegram de excompañeros, de exproveedores, de un tipo de soporte que me escribió:
Tú sí sabías lo que hacías. Esto es un circo. Y aunque no respondí, sí sonreí, porque el fracaso no era técnico, era emocional. Ellos creyeron que era un sistema reemplazable, que mi trabajo era una estructura de código clonable, pero lo que construí no era solo una solución, era una lógica, un tejido, un idioma. Y ahora, sin ese idioma, estaban balbuceando en su propio caos. El hijo del UEP dejó de aparecer en reuniones técnicas, se replegó a espacios estratégicos. Su LinkedIn se llenó de frases sobre liderazgo adaptativo y cultura resiliente, pero en los pasillos ya nadie lo escuchaba. Las cabezas de departamento murmuraban. Algunos jefes de área empezaban a decir en voz baja lo que muchos pensaban. Con ella no pasaba esto. El aura de modernidad se había desmoronado, porque la verdad ya no podía ocultarse detrás de frases rimbombantes ni de consultores con MacBooks brillantes. El sistema no funcionaba, y la única persona que sabía por qué se había ido. No respondí llamadas, no abrí correos, no dejé que me contactaran ni por WhatsApp, ni por Telegram, ni por esa app interna que juraban que iba a revolucionar la comunicación interdepartamental, pero que nunca logró enviar una notificación a tiempo. Solo hice una cosa: actualicé mi perfil de LinkedIn. Nueva posición: Founder en Aletheia Systems. Descripción: diseñamos arquitectura confiable. Lo demás es humo. Lo publiqué sin hashtags, sin imágenes, sin campaña de emprendimiento valiente. Solo eso, un movimiento quirúrgico, frío, innegable. Y entonces el eco. Primero, la visualización de perfiles, docenas de ex-colegas revisando mi página. Algunos con cuentas premium, bendita transparencia digital. Luego, los likes, silenciosos, pero elocuentes. Uno de recursos humanos, otro del área de datos, incluso uno de finanzas, que jamás me habló directamente. El segundo golpe vino sin aviso. Alan y Paulina renunciaron, sin discursos, sin drama. Solo un correo a RRHH con copia al CTO. Gracias por la oportunidad. Mi ciclo se cierra aquí. Dos de los pilares técnicos más sólidos que tenía esa empresa. ¿A dónde se iban? Nadie sabía con certeza. Pero los rumores no tardaron. Dicen que están con ella. Se escuchó en el pasillo del piso 5. ¿Aletheia Systems? Preguntó alguien más, como si acabaran de mencionar a un espectro. Nadie confirmaba. Nadie lo negaba. Y eso era perfecto, porque el poder no siempre necesita gritar. A veces basta con mover una ficha y dejar que el tablero hable por sí solo. Semanas después, el golpe más fino llegó de una fuente inesperada. Un correo interno filtrado desde el área comercial. Asunto: solicitud de aclaración. Cliente Sigma. Cuerpo del mensaje: el cliente Sigma ha solicitado, de manera específica, evaluar la posibilidad de migrar al entorno utilizado anteriormente, desarrollado por la ex colaboradora. Argumentan que su sistema era más estable y adaptado a sus necesidades. ¿Cómo procedemos? Pánico. El correo se reenviaba internamente, con líneas agregadas en rojo. ¿A qué entorno se refiere? ¿Qué contrato se firmó con ella? ¿Quién tiene los derechos de explotación? ¿Esto es legal? ¿Ella está captando clientes? Yo no respondí, porque no tenía que hacerlo. Mientras ellos se retorcían entre legalidades y suposiciones, yo trabajaba en lo mío. Con calma, con foco, rediseñando el mismo sistema, pero desde otra perspectiva, más limpio, más modular, más mío, porque esta vez no estaba ligada a jerarquías absurdas ni a validaciones políticas, y sí, Alan y Paulina estaban conmigo. No como subordinados, como socios. Habíamos levantado un entorno espejo que no violaba ninguna cláusula, porque no copiaba nada. Todo desde cero, con lo aprendido, con lo sufrido.
con lo que nos negaron. Y la ironía era que muchos de los errores que ellos cometían ahora eran los mismos que yo había corregido en silencio durante años, sin que nadie lo notara. Porque así es el trabajo bien hecho, invisible hasta que falta. Yo no atacaba, no exponía, no demandaba, solo me movía. Y eso bastaba para que el castillo de cartas temblara con cada paso que daba. Porque el verdadero poder no está en tener el control, está en dejarlo ir, sabiendo que no podrán reemplazarte. Lo llamaron versión light, pero por dentro todos sabían que era un parche con esteroides. Un intento desesperado por revivir un sistema que había sido desmontado quirúrgicamente, línea por línea, hasta quedar irreconocible. Le quitaron la API principal, le sustituyeron la lógica de validación por condicionales torpes y lo montaron sobre un framework que nadie dominaba del todo. El resultado fue tan predecible como grotesco. Internamente lo apodaron Frankenstein. El nombre pegó como lapa en cada departamento. ¿Ya vieron que Frankenstein hoy no genera reportes? Frankenstein se tragó 2 pedidos y duplicó la factura. No le hables muy fuerte a Frankenstein, o se cae. Había humor, sí, pero era ese humor nervioso, de oficina en crisis, el que se hace cuando la desesperación es tan grande que solo queda reírse del incendio. El hijo del VP, por supuesto, seguía vendiendo optimismo. Estamos en una etapa de iteración ágil, decía en las reuniones. No todo será perfecto al inicio, pero estamos aprendiendo. Los ingenieros no reían, los de soporte técnico no dormían, y el área comercial empezó a sudar. El primer cliente en quejarse fue uno de los más antiguos, un proveedor de logística que necesitaba procesamiento en tiempo real. Reportaron retrasos de hasta 6 horas, pedidos que aparecían en sucursales equivocadas, reportes cruzados. Después de la tercera semana de caos, enviaron una carta, formal, seria, con tono jurídico. Si en 10 días no se restablece la estabilidad operativa anterior, procederemos a dar por terminado el contrato. El VP no tuvo respuesta. El hijo del VP propuso una reunión urgente para reencuadrar expectativas. Y en ese mismo momento, el mismo día en que esa carta entraba por la bandeja de legal, yo firmaba un contrato con una empresa rival. Cliente, Nova Chain Logistics. Duración, 18 meses. Alcance, implementación del entorno Alethea Core adaptado a sus necesidades. Lo firmamos en una sala pequeña, sin lujos. 3 laptops, una taza de café mal servido. Pero el silencio que vino después tenía peso. De ese que solo traen los comienzos que importan. Alan miró la pantalla. Luego me miró a mí. ¿Esto es real? Sí, le respondí. ¿Y no es personal? Claro que no, dijo sonriendo. Es justicia estructurada. Paulina levantó su taza. Por lo invisible que hicimos visible. Salud. Y brindamos. Por todo lo que callamos. Por todo lo que sostuvimos en silencio. Por todos los años en que nuestras ideas fueron tomadas sin crédito, nuestras alertas ignoradas, nuestros sistemas sobrecargados, porque seguro algo hiciste mal tú. Ahora nosotros decidíamos a quién servir, cómo hacerlo y con qué reglas. Lo más dulce era la simetría. Mientras ellos luchaban por remendar algo que ya no comprendían, nosotros avanzábamos con un sistema funcional, legalmente blindado, operativamente robusto y éticamente impecable. No necesitábamos sabotearlos. No hacía falta ensuciarnos las manos. Ellos solos habían desmantelado la única arquitectura que los sostenía. Y ahora reconstruían un monstruo. Uno que cojeaba en cada módulo, que se caía cuando más lo necesitaban y que, peor aún, ya no inspiraba respeto, solo lástima. El terreno estaba listo. Lo único que faltaba era que alguien hiciera las preguntas correctas
y alguien muy pronto iba a hacerlo. El mensaje del fundador llegó un lunes a las 8:12 a.m. Exacto. Frío. Corto. Asunto. Solicitud de reunión privada. Cuerpo. Me gustaría conversar contigo. Sin intermediarios. Agradecería que me dieras media hora de tu tiempo. Ernesto. Lo leí mientras revisaba los logs del entorno de staging de nuestro nuevo cliente. NovaChain ya mostraba mejoras en su tiempo de respuesta. El sistema fluía. Las validaciones cruzaban sin error. Todo funcionaba como debía. Respondí, con el cursor suspendido sobre el botón de archivar. Y eso fue lo que hice. No respondí, porque ya no había nada que decir. No era odio, era irrelevancia. La siguiente notificación no vino de Ernesto, ni del WP, ni de Recursos Humanos. Vino del Consejo. Una circular interna, marcada como reservada, llegó a las manos de más personas de las previstas. Siempre pasa. Y cuando pasa, lo que se filtra no es solo el documento, es la debilidad que lo genera. En él se hacía mención a una auditoría en curso. La razón: presuntas irregularidades en el proceso de subcontratación del sistema Aleteia. Se ha detectado una posible omisión en la cadena de aprobación, omitiendo las firmas requeridas de las áreas de legal y operaciones antes de proceder con una decisión de impacto estructural. Traducción. El hijo del VP se brincó todos los pasos y alguien, en algún momento, había decidido dejarlo pasar hasta que explotó. El Consejo pidió explicaciones formales, quería fechas, firmas, bitácoras, y nadie podía darlas. Legal respondió con un correo seco. No se nos solicitó revisión contractual. Operaciones fue más directo. Nos enteramos en la misma reunión en la que se anunció públicamente. El VP intentó justificarlo. Dijo que fue una decisión de innovación dinámica, que las empresas del futuro se mueven con velocidad. Pero esta vez ya nadie lo escuchaba con respeto, porque la pérdida de clientes estaba documentada, los fallos del sistema registrados y las renuncias clave, sin reemplazo. El Consejo convocó una reunión extraordinaria. Asistieron todos, menos yo. Yo estaba en una sala sencilla con Paulina y Alan revisando el roadmap del próximo trimestre. Íbamos a lanzar un módulo nuevo de predicción logística. Mientras tanto, en la sala de juntas del edificio que alguna vez recorrí cada mañana, se vivía una escena distinta. El hijo del VP entró como siempre, erguido, seguro, con su tono de «yo sé lo que hago». Salió 45 minutos después, con los hombros caídos, la corbata torcida y el rostro vacío, suspendido de sus funciones, sin comunicación oficial. Pero todos lo supieron, porque cuando el poder cambia de manos, no hace ruido, solo deja un vacío donde antes había soberbia. El VP no habló ese día, ni el siguiente. El fundador tampoco. Pero alguien filtró lo que sí se dijo en esa reunión. ¿Y si ella no regresa?, preguntó una voz del Consejo. No lo hará, respondió Ramiro, sin levantar la vista. Pero ya no se trata de ella. Se trata de todo lo que permitió que esto pasara. Ahí comenzó la limpieza. No por venganza, sino por necesidad. Porque cuando una estructura se resquebraja por dentro, solo hay dos opciones: ignorarlo o reconstruirla desde sus cimientos. Y ese día, al fin, alguien eligió reconstruir, sin mí, pero por mí. La primera línea del correo decía: asunto, posible colaboración técnica, acceso restringido a componente heredado. Traducción: están desesperados. El remitente era el nuevo CTO interino, alguien que apenas conocía mi nombre antes del caos. El tono del mensaje intentaba ser cordial, casi humilde. Sabemos que tu tiempo es valioso. Entendemos tu importancia en el desarrollo de la solución previa,
Sería ideal encontrar un camino de beneficio mutuo. No ofrecían disculpas, ofrecían una conversación. Yo les envié una factura, sin emojis, sin explicación emocional, sin texto de acompañamiento. Solo un PDF encabezado con el logo de Alethea Test Systems y el número de folio correspondiente. 3 conceptos, 3 líneas. Una devastación. Asesoría técnica sobre sistema heredado. $275.000 MXN hora. Cesión temporal de derechos de uso, limitada, no transferible. $4.800.000 versículo en trimestre. Cláusula de exclusividad irrevocable con Nova Chain Logistics, vigente por 24 meses. No se permite la oferta de ningún sistema en competencia directa dentro del mismo segmento operacional. La cláusula era una joya, legalmente sólida, firmada y registrada. Les impedía participar en cualquier oferta que rozara las funcionalidades de Alethea Core para servicios logísticos, distribución predictiva o flujos interdepartamentales automatizados. En términos prácticos, no podían competir, ni siquiera con un producto alternativo, porque el lenguaje que definía el campo ya les pertenecía y se lo había dado yo, por contrato, a Nova Chain. El silencio fue inmediato. Luego vino la reacción. Ramiro me escribió por aparte. Solo una línea. Brillante. El resto del departamento jurídico de la empresa entró en pánico. Algunas fuentes me contaron que hubo una llamada directa con el consejo. Otras que el LUEP intentó convocar una mesa de conciliación. Pero la realidad era más simple que todo eso. Habían perdido. No porque yo me hubiera llevado algo, sino porque habían destruido lo que tenían, sin entenderlo. Y ahora, para recuperarlo, tendrían que pagar una suma que triplicaba el presupuesto del proyecto original, aceptar condiciones impuestas por su propia ex colaboradora y, peor aún, asumir ante su cliente más antiguo que ya no eran una opción viable. El director comercial intentó una última jugada, ofrecerme un porcentaje de las utilidades si renunciaba a la exclusividad. Me lo propusieron con una sonrisa torcida, como si me hicieran un favor. No respondí. Solo reenvié la misma factura, con una línea nueva en rojo. Este documento no está sujeto a negociación. Legal, ante eso, no tuvo más opción que recomendar lo impensable: retirarse del segmento logístico, al menos por 2 años. Lo justificaron con un memo lleno de eufemismos: reestructuración de portafolio, enfoque estratégico renovado, priorización de otras verticales. Pero todos sabían la verdad. Habían sido expulsados, desde adentro, por alguien que no levantó la voz, que no publicó tweets, que no filtró nada a la prensa, solo una factura y una cláusula, control absoluto, sin escándalos, sin juicios. El consejo pidió una última reunión de emergencia. Se agendó para el jueves a las 9:00 am. No me invitaron, no lo necesitaban. Yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Y lo había dicho en el idioma que ellos respetaban de verdad: el contrato. La sala de juntas estaba más llena de lo habitual, no por la cantidad de personas, sino por el aire, denso, inmóvil, el tipo de aire que solo se forma cuando nadie quiere ser el primero en hablar, pero todos saben que no pueden seguir callando. El consejo en pleno, el UEP pálido, ausente, el nuevo CTO con las manos entrelazadas y una mirada fija en la mesa. Ramiro, con una carpeta abierta frente a él y cara de quien ya no piensa suavizar nada. Faltaban 5 minutos para las 9 cuando alguien preguntó: ¿ella viene? Ramiro negó con la cabeza. No está en la lista de invitados, dijo, pero envió algo, y entonces sacó un sobre sellado, delgado, con el logo de Alethea Systems impreso en negro. Lo colocó sobre la mesa,
despacio, como si fuera una ofrenda o un artefacto radiactivo. Nadie lo tocó por unos segundos, hasta que el fundador, don Ernesto, lo deslizó hacia sí con manos lentas y lo abrió. Dentro había un solo documento: Informe de Auditoría Independiente, Evaluación técnica y contractual del proyecto Aletheia, firmado por mí, 36 páginas, detalle por detalle, desde la decisión unilateral de subcontratación hasta la pérdida de funcionalidades clave, la ruptura de confianza con clientes, la renuncia de talento crítico y la invalidez de las soluciones alternativas. Pero lo que paralizó la sala no fue el informe. Fue la nota manuscrita, colocada encima. Una sola línea, escrita con tinta azul. No se subcontrata lo que no entiendes. Don Ernesto la leyó en silencio. Luego la volvió a leer, esta vez en voz baja. Cuando terminó, levantó la vista por primera vez en meses. Lo hizo con una calma tan grave que todos en la mesa enderezaron la espalda sin darse cuenta. «Nunca subestimen», dijo, «a quien puede irse en silencio». Nadie contestó. El hijo del VP, sentado al fondo, bajó la mirada. El consejo ya tenía la resolución preparada. Le entregaron el documento con la misma frialdad con la que uno entrega una cuenta imposible de pagar. Terminación de contrato, sin honorarios pendientes, sin posibilidad de reintegración. Fue la única vez que lo vi desarmado. No gritó, no discutió, no pidió explicaciones, solo asintió, como quien al fin comprende que la caída ya ocurrió y que apenas está tocando el suelo. El VP no habló. Ya no tenía voz en ese espacio. Había cruzado el umbral de los cargos decorativos. La empresa no emitió comunicado. Solo actualizó la intranet. Cambio en la dirección de transformación digital. En otra parte de la ciudad, yo terminaba de cerrar el presupuesto para nuestro segundo cliente. Paulina coordinaba la implementación de un nuevo módulo. Alan optimizaba la infraestructura. Aletheia Systems ya no era una idea, era una operación. Y yo, por primera vez en años, trabajaba sin miedo a que alguien más tomara lo que construía y lo vendiera como propio. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, pasé frente al viejo edificio. Las luces de la sala de juntas seguían encendidas. Alguien todavía intentaba explicar lo inexplicable. Yo no me detuve, porque la justicia, cuando es irónica, no necesita testigos, solo necesita tiempo y a veces una cláusula.